Bendiciones, mis amados. En esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que es el hablar de Dios. Según el libro de Hebreo, en el capítulo 1, los versos del 1 al 3, dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días habló por medio del Hijo. Podemos notar, hermano, que en el flujo del tiempo Dios ha estado hablando muchas veces y de mucha manera. En otro tiempo, en el pasado, a nuestro Padre por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días, los días finales de la historia de este mundo, Él ha hablado por medio de Jesús, por medio del Hijo. Es interesante notar que a través de los profetas en el pasado, Dios le habló a nuestro Padre con un mensaje. El apóstol Pedro, hablando de ese hablar de Dios por medio de los profetas, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, recuérdese, Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 10 al 2. ¿Qué dice ahí? Dice que los profetas que profetizaron de esta gracia diligentemente indagaron e inquirieron qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que hablaba en ellos. El Espíritu de Cristo que hablaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A ellos les fue revelado por Dios, por el Espíritu, que no era para ellos mismos que administraban las verdades que ahora nos han sido anunciadas, por lo que nos han predicado el Evangelio, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjese que en el hablar de Dios por medio de los profetas, dice Primera de Pedro 1, verso 10 al 12, que Él habló por esos profetas mediante un mensaje llamado el Evangelio de la Salvación. Es interesante notar también que en el hablar de Dios en estos últimos días, que es la parte que nos interesa, porque usted y yo estamos en estos últimos días, por medio de Jesús el Hijo, encontramos en Marcos capítulo 1, los versos 14 al 15, dice que después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nótese que tanto en el hablar de Dios por los profetas como en el hablar de Dios por medio de Jesús, en estos últimos días, se menciona varias cosas. Número 1, se menciona el tiempo. Los profetas indagaron el tiempo y la persona mediante la cual Dios hablaba. ¿Cuál era el mensaje que Dios hablaba mediante ese profeta, esa persona? Y dice también en Marcos 1:14 que Cristo mencionó el tiempo cuando dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el evangelio. Nótese que se menciona tiempo y se menciona evangelio. O sea que en todos los tiempos, desde la caída de Adán y Eva, Dios no ha dejado de hablar. Habló por los profetas en el pasado, en estos últimos días por medio de Jesús, y siempre habló o está hablando por medio del evangelio. Ahora, para que veamos dónde está ese evangelio y cuáles son las verdades que están dentro de ese evangelio y que están desarrolladas a través de toda la Biblia, en otras palabras, para que seamos más entendibles, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, recuérdese que desde Génesis hasta Malaquías está comprendido por 39 libros que corresponden al Antiguo Testamento. Mediante los profetas, Dios habló en esos libros con el mensaje evangélico. El Nuevo Testamento, que abarca 27 libros, va desde Mateo hasta Apocalipsis, que también presenta un desarrollo de ese evangelio. Entonces, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un desarrollo de todo ese evangelio. O sea, cada una de las verdades que están en el evangelio, que vamos a estar viendo en Apocalipsis 14, están explicadas. Hay una explicación de lo que significa cada una de ellas por la página de toda la Biblia, cada una de las verdades evangélicas. Ahora, vamos a estar viendo en Apocalipsis 14 ese evangelio y el grupo de verdades que tiene ese evangelio, mediante la cual Dios ha hablado por los profetas y por medio de Jesús en estos últimos días y por la iglesia. Apocalipsis 14
Vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. Recuérdese el hablar de Dios. Dice Apocalipsis 14, que por en medio del cielo, versículo 6 de Apocalipsis 14, por en medio del cielo, Juan, que es el escritor del Apocalipsis, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas y a todos los pueblos, diciendo en alta voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. También dice en el versículo 8 que otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La denuncia de que Babilonia ha caído es mencionada como una de las verdades evangélicas, es parte del evangelio, tenemos que denunciar eso. En el versículo 9 en Apocalipsis 14, recuérdese que este es el hablar de Dios a través de toda la Biblia. Versículo 9 de Apocalipsis 14, del evangelio eterno, mensaje del tercer ángel. Dice: y el tercer ángel del evangelio eterno en Apocalipsis 14 lo siguió diciendo a gran voz. ¿A quién siguió diciendo? Al segundo ángel. Recuerde que son tres. Lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz o en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia o a su imagen, ni nadie que reciba el número de su nombre. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hermano, la verdad es contenida en Apocalipsis 14 en relación con el evangelio eterno, el que está en toda la Biblia, será lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Como resultado de la predicación de estas verdades, mediante la cual Dios ha estado hablando muchas veces y de muchas maneras, el versículo 12 de Apocalipsis 14 dice que como resultado de la predicación de esta verdad denominada el evangelio eterno, el evangelio de la salvación, el evangelio del reino, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, en nuestro próximo contenido vamos a estar viendo el significado de la primerita de la verdad evangélica, o sea, ¿qué es el temor a Dios? Bendiciones.